noches y gracias por acompañarnos en Telediario Estelar en este inicio de semana. Fabricio, ¿cómo estás? Bien, gracias María del Carmen. Amigos televidentes, buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta nueva entrega informativa. Revisamos de inmediato los titulares. El gobierno dispuso una investigación de la filtración de datos de millones de ecuatorianos desde un servidor en Miami, Estados Unidos. Crisis petrolera en Arabia Saudita. El ataque del fin de semana contra la principal refinería de crudo de ese país provocó el incremento del precio de crudo. Analistas dan su punto de vista. 224 menores de edad son aptos para ser adoptados en Ecuador. Les explicamos los pasos a seguir para adoptar un niño en nuestro país. En las noticias internacionales, el gobierno de Nicolás Maduro y representantes de la oposición venezolana presentaron la Mesa Nacional del Diálogo para detener la crisis que vive el país bolivariano. Y en los deportes se enciende la Liga de Campeones de Europa con uno de los partidos más atractivos de la semana. Paris Saint-Germain versus Real Madrid. El equipo francés confirmó las bajas por lesión de Edinson Cavani y Kylian Mbappé. Ecuador toma todas las precauciones para proteger la información personal de los ciudadanos que fue filtrada por una empresa localizada en Estados Unidos. El gobierno anunció el envío de un proyecto de ley sobre protección de datos. La información de los ecuatorianos está protegida, no ha sido hackeada, no ha habido un ataque de ciberseguridad. Así respondió el ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, sobre la filtración de datos de los ecuatorianos en un servidor de una empresa en Miami. Aseguró que el 11 de septiembre el gobierno recibió el alerta y que se aplicaron los protocolos para proteger la información. Hay que dejar claro que no hay información bancaria en riesgo. ¿Pero qué ocurrió? Dijo que se trató de la empresa privada ecuatoriana de nombre Novastratech, según consta en un comunicado de prensa de la presidencia que sustrajo la información sensible posiblemente de 2 o 3 instituciones. Funcionarios públicos del gobierno del economista Rafael Correa, quienes trabajaban en el sistema de información nacional para justamente convalidar todas las bases de datos que tenían el gobierno en protección social, salud y educación. Hay una investigación penal en curso para determinar responsabilidades. Quienes del gobierno de esa época fueron los responsables de, en alguna forma, ayudar para que las bases de datos que son seguras sean proporcionadas para bienes comerciales. No se conoce desde qué fecha estuvo expuesta la información sensible. Accederán a los datos, captura de documentos y computadoras para conocer cuándo fue adquirida. Posible violación del artículo 178 y 179 de la COIP, que implica que es una vulneración del delito de la privacidad. Lorena Naranjo, directora del Registro de Datos Públicos, emitió recomendaciones. Tengamos un ciclo de vida de nuestras contraseñas que permitan un cambio y una no repetición de los mismos. Ante estos hechos, el Ejecutivo anunció que en 72 horas enviará a la Asamblea un proyecto de ley de protección de datos personales, normativa que, según el ministro de Telecomunicaciones, ha sido trabajada hace 8 meses. Valeria Villarroel, Medios Públicos. Por su parte, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, calificó de muy grave la posible vulneración de datos de ecuatorianos y dispuso una investigación sobre este tema. La base de datos filtrada en línea por un servidor en Miami que contiene información sensible de millones de ecuatorianos como datos bancarios, correos electrónicos, direcciones, números de teléfono, estado civil, propiedades, que incluye información de niños, es investigado por el gobierno nacional. Este es un tema muy grave. Estamos desde primeras horas de la mañana levantando toda la información y haciendo la investigación que nos permita descubrir exactamente qué ha sucedido y quiénes son los responsables.
responsables. Tenemos varios equipos desarrollando esta investigación y tratando de identificar a quienes serían los responsables. Para evitar la vulneración de información personal, es necesario crear una ley que sancione los delitos cibernéticos en el país, enfatizó la ministra Romo. Es un tema que ustedes saben que hemos venido tratando a lo largo de los últimos meses y hablando de la necesidad de tener ciberseguridad, de sancionar los delitos cibernéticos. Tenemos ya un proyecto de ley en la Asamblea Nacional. Santiago Tello, Medios Públicos. Y la Fiscalía General del Estado informó que se allanó el domicilio de William Roberto G.M., representante legal de la empresa Nova Strat, señalada como responsable de filtrar una base de datos con información privada de más de 16 millones de ciudadanos ecuatorianos. El operativo de allanamiento que se realizó en el sector del Valle de los Chillos fue liderado por la fiscal Diana Salazar y tiene como propósito recabar elementos sobre un posible delito de violación a la intimidad. Y sobre el mismo tema, les contamos ahora los detalles de la información que fue filtrada. Según los informes, incluye datos personales, parentescos familiares, situación bancaria, direcciones domiciliarias, bienes e incluso registros de finanzas. La información apareció publicada este lunes 16 de septiembre en el sitio web ZDNet o ZDNet. Y su autor es el reportero que cubre noticias sobre ciberseguridad, Catalin Simpano. De acuerdo con esta investigación, los registros quedaron expuestos en línea debido a una base de datos mal configurada. Esta base de datos fue descubierta hace 2 semanas por 2 investigadores de BPM Mentor y podría constituirse en la filtración más grande en la historia del Ecuador. En la publicación también se afirma que el servidor contenía cerca de 20.8 millones de registros de usuarios, una cifra mayor que la población del Ecuador, y que se almacenaron detalles como nombres, información sobre miembros de la familia, árboles genealógicos, datos del registro civil, información financiera y laboral e incluso datos sobre la propiedad de automóviles. La principal información, dice el informe, parece haber sido recopilada del registro civil. Allí se mencionan datos como nombres completos de ciudadanos, fechas y lugares de nacimiento, domicilios, estado civil, números de cédula, información de trabajo, números de teléfono de esos lugares y niveles educativos. Entre los números de registro se encontró el del presidente Moreno e incluso el del fundador de Wikileaks y ex asilado Julian Assange, a quien se le emitió un número de identificación ecuatoriano. Sin embargo, un dato que se considera preocupante es el hallazgo de un índice llamado Familia, que contenía información sobre miembros de cada familia ecuatoriana, con nombres de padres e hijos, que permitiría a cualquiera construir árboles genealógicos de toda la población del Ecuador. En esta categoría se encontró 6.77 millones de entradas para menores de 18 años, con nombres, números de cédulas, lugares de nacimiento, domicilios y género. El sitio web afirma que la fuga de datos de menores de edad es la mayor preocupación, ya que no solo expone a posibles robos de identidad, sino que los pone en peligro físico, ya que se expusieron los registros de sus domicilios para que cualquiera los pueda encontrar. ZDNet afirma que detrás de la fuga se encuentra la empresa Nova Strat, una compañía local de análisis de mercados. Sin embargo, no pudo ponerse en contacto. La semana pasada, dice la nota, la base de datos se aseguró luego de que los investigadores extranjeros contactaran a un equipo de respuesta informática en el Ecuador. Telediario se puso en contacto con el autor de la nota periodística, quien declinó referirse a la investigación hecha por especialistas de PPM Mentor. Néstor Aguilera, Medios Públicos. 20:21. Hoy en nuestro espacio de entrevistas nos acompaña la doctora Jenny Torres, analista de seguridad informática de la Escuela Politécnica Nacional de la ciudad de Quito, para hablar sobre la vulneración de los datos de los ecuatorianos. Buenas noches, doctora. Gracias por estar aquí en Telediario. Gracias, Fabricio, por la invitación. Muy gentil. Bueno, ¿qué puede implicar el obtener esta información reservada, tan privada por parte de los ciudadanos ecuatorianos, por parte de una empresa? ¿Qué puede significar ello? Cabe recalcar que este tipo de malas prácticas se llevan a cabo desde siempre. Cuando decimos de esta empresa, estamos hablando de que la empresa pudo adquirir bases de datos en el mercado negro, que es la forma más común de adquirir las bases de datos, y de diferentes tipos de empresas que se dedican al marketing precisamente, ¿no? Un ejemplo, Cambridge Analytica en Estados Unidos se dedicó a recopilar y analizar toda la información de ciudadanos para poder orientar el voto.
Claro, y finalmente ese proceso que se llevó a cabo en los Estados Unidos fue muy cuestionado, ¿no? Porque puso de manifiesto la privacidad de los ciudadanos estadounidenses expuestos al tema del marketing político. Y con esto quiero decir que no será ni la primera ni la única empresa que tal vez tiene nuestros datos. Ajá. Ahora es público, ahora es alarmante porque está en un titular, pero es algo que pasa en el día a día. Yo quiero comentarle, Fabricio, yo con una placa de un auto puedo tener nombres, apellidos, cédula de identidad, puedo saber el título a nivel profesional, puedo tener la dirección, puedo tener el teléfono del domicilio. Y como yo siempre digo, y si tal vez el usuario, el ciudadano es más generoso, ha puesto voluntariamente su información privada en redes sociales. Y voy a tener información de sus hijos, de sus escuelas, de sus pensiones. Cuando voy armando este perfil, ya puedo saber el tema de declaración de impuestos, puedo inferir un sueldo. Entonces, ahora es alarmante porque está en un titular y está en una base de datos, pero este es el día a día. Claro que sí, y de lo que se conoce esta empresa, Nova Strat, tiene información relacionada al parentesco familiar, a información crediticia, números de teléfono, cuentas bancarias, deudas, bienes y demás. ¿Qué puede implicar el manejo de esta información tan delicada por parte de una empresa? Información privada, ¿no? Así es. Bueno, desde mi punto de vista son 3 los problemas a futuro. ¿Cuáles? El primero es la estafa. Vía telefónica, vía correo electrónico. Tengo información sobre patrones de consumo. Tengo información crediticia, por ejemplo. La segunda es el robo de identidad, porque como le digo, tengo hasta información tal vez más personal, que voy creando el perfil de la persona. Ajá. Y la otra es fraude bancario. Fraude bancario. Sin duda. Ese tipo de problemas se pueden presentar entonces si este tema finalmente no es controlado por parte de las autoridades y no se sigue un proceso investigativo para determinar responsabilidades sobre la obtención de dicha información. Sí, bueno, el proceso investigativo es necesario con el tema de las sanciones legales, en eso estoy de acuerdo. Pero ¿cómo vamos a tomar medidas correctivas al respecto? Sigamos trabajando en este marco normativo de ciberseguridad. Le comento, Fabricio, que actualmente el CSIRT, el Centro de Respuestas de Incidencias de Seguridad Informática de la Politécnica Nacional, se encuentra trabajando con Mintel, con Relaciones Exteriores y con un programa de la OEA para la construcción de este marco. ¿Y en qué consiste? ¿Cuál es el propósito fundamental de este marco legal? Fundamental que participen industria, academia y gobierno. Entonces, a medida se les darán las invitaciones para las respectivas mesas de trabajo y poder tomar medidas al respecto. También quería comentarle que ahora mismo está en discusión en la Asamblea la Ley de Protección de Datos Personales. ¿Esto es muy distinto? Es distinto. ¿A la propuesta que ustedes están trabajando? Sí, es distinto. Lo importante y lo primordial de esto es que saber cómo está siendo procesada nuestra información. Europa, por ejemplo, tiene el GDPR, o es la Regulación General de Datos Personales. Esta regulación nos permite, nos brinda a los ciudadanos los derechos de saber cómo va a ser procesada la información, que nosotros demos el consentimiento para lo mismo, el derecho a ser borrada la información, modificada, por ejemplo. Ahora, esta propuesta que ustedes están trabajando, principalmente, ¿a qué se encamina? ¿Qué es lo que busca obtener? Es estrategia de ciberseguridad nacional. Precisamente hablamos orientar la ciberseguridad a nivel de instituciones públicas, normativas, estándares, los sistemas de gestión de seguridad de la información en base a normas, por ejemplo. ¿Acaso las instituciones públicas actualmente no cuentan con las debidas seguridades para poder garantizar la información que tiene de los ecuatorianos? No podría ser certera con esta respuesta, pero estoy segura que a nivel individual se han establecido de alguna manera normativa a nivel de seguridad. Actualmente, ¿cómo nos encontramos? ¿Qué es lo que pasa con la información que maneja el registro civil, que tiene el Servicio de Rentas Internas, que tiene el BIES, por ejemplo? Esa información reservada que finalmente estas instituciones la manejan, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con esa información? Atención a algo, la ley de transparencia. Y aquí hay que hacer un balance para establecer un control entre la transparencia y los datos personales. Entonces yo pienso que el primer paso es listo, como institución pública, yo tengo mi ley de transparencia, pero lo primero es catalogar qué es dato privado, qué es dato sensible para la organización, para el ciudadano. Y después sí aplicar la ley de transparencia. Usted me dice cómo están estas instituciones en este momento y yo le repito lo mismo con lo que empezamos la entrevista. Yo con un número de placa tengo un perfil.
Claro, y a partir de esa información que manejan las instituciones públicas, finalmente debe haber un manejo mucho más responsable, ¿no? Garantizar la seguridad de cada uno de los ciudadanos sobre esa información nuestra que comparten las instituciones. Totalmente. La responsabilidad va, como yo digo, de la forma voluntaria en que el ciudadano pone la información en Facebook, hace su información personal pública. Y de parte ya de instituciones, de grandes instituciones, cómo yo gestiono la seguridad. El caso puntual al que nos estamos refiriendo es una falla de seguridad en un servidor de Amazon. Pero ojo, no es culpa de Amazon. Amazon tiene todas las características para brindar servicios seguros a costos elevados. ¿Dónde está el problema? Entonces, si yo escatimo en contratar servicios de seguridad para proteger la información que pongo en la nube, porque es la nube, ¿no? Tampoco vamos a satanizar a la nube como tal. Pero si yo no controlo la información o los servicios de seguridad que contrato, pues voy a tener un problema ahí. Claro que sí. Bueno, sobre el caso que ahora estamos enfrentando y que es de conocimiento de la opinión pública, ¿cómo deberían actuar las autoridades frente a esta situación? Hay una empresa que ha obtenido información, bases de datos de más de 16 millones de ecuatorianos, más de 6 millones de información relacionada exclusivamente a niños, y sin duda es información muy delicada, muy sensible, que finalmente se logró filtrar, se filtró. Y ahora, ¿qué es lo que deben hacer las autoridades frente a esta realidad? Bueno, yo estoy segura que las autoridades ya están tomando las medidas correctivas al respecto, y también confío en que ellas aplicarán, quien tienen la competencia para poder aplicar los controles, las normas, los protocolos de seguridad. Yo creo que desde mi parte la competencia sobre todo es poder brindar información de cómo nosotros tenemos que ahora actuar. Y hablo de una gran campaña de concientización con el tema de seguridad. Insisto, poner la información voluntaria en las redes sociales, que es algo que nosotros escatimamos, ¿no? Y claro vemos ahí escuelas, colegios, demás, de los niños. Quiero que hagamos una breve pausa en este espacio de entrevista, 20 horas con 29 minutos. Preste atención, hace pocos minutos la ministra de Gobierno, María Paula Romo, a través de su cuenta de Twitter, informó sobre la detención de William Roberto G., gerente de la empresa Novarestrat. Será trasladado de inmediato para que la Fiscalía pueda recabar información en el marco de la investigación que realiza por la filtración de datos personales de ecuatorianos. Esta información es de última hora, ha sido publicada a través de un mensaje mediante la cuenta de Twitter de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, donde se ha informado que ha sido detenido el señor William Roberto G., gerente de la empresa Novarestrat. Precisamente relacionado a este tema que ahora abordamos en este espacio de entrevista con la doctora Jenny Torres, experta de seguridad informática. Usted me comentaba que este tipo de problemas son comunes, que no es la primera vez que ocurre algo así ahora en nuestro país. Se ha presentado en otras ocasiones en otros países. Hemos visto lo que ocurrió años atrás en los Estados Unidos con información también de ciudadanos estadounidenses para la promoción de marketing político. Pero, ¿qué deben hacer los estados frente a esa información de sus ciudadanos para evitar este tipo de problemas? Yo creo que cuando hablamos de normativa de ciberseguridad a nivel nacional, estamos hablando también de equiparnos con los centros de respuesta a incidencias. Ahora, por ejemplo, México maneja algunos CSIRTs académicos. Ahora mismo la Politécnica Nacional es el único a nivel académico certificado con FIRST, que es un foro para los incidentes de seguridad informática. Entonces, por ahí podemos tener más retroalimentación a nivel de región, a nivel internacional, sobre buenas prácticas y políticas de seguridad informática en cada institución. ¿Puede tener relación alguna esta ola de llamadas, de ofertas que se hacen a través de los call centers, las llamadas permanentes a los ciudadanos que se registran con mayor fuerza durante estos 2 últimos años, de empresas telefónicas, de empresas bancarias, de una variedad de empresas que llaman, que tienen nuestros números de teléfono, nuestras identidades y demás para ofrecernos varios servicios? Ley de protección de datos personales. De hecho, hay noticias en donde dice que las compañías de tarjeta de crédito son los que venden la información. Entonces vamos haciendo una minería de datos, un análisis de datos, y voy teniendo mi grupo seleccionado a quien ofrezco membresías precisamente, y por ahí va el tema de la estafa, ¿no? Claro que sí, hay que tener muy en cuenta. Estamos cerrando ya este espacio de entrevista. Sería muy importante que usted pueda recomendar u ofrecer varias recomendaciones a los ciudadanos sobre el uso de las redes sociales, donde comúnmente nosotros, y me incluyo porque a veces difundimos información que está muy relacionada a nuestras actividades privadas y personales. Claro que sí, las redes sociales es un medio público. Lo que entra ahí, se queda ahí. Y es un acceso público para cualquier tipo de persona. Entonces, atención yo siempre lo digo como ejemplo, ¿no?
El niño nace y tenemos la foto desde que el niño está en la termocuna. Y así le vamos creando un perfil que tal vez a los 18 años él no quiso. Claro. Y está ahí. Por eso Europa cuenta con esta ley del olvido, ¿no? El derecho al olvido, y nosotros no. Entonces, aparte de eso, es toda la información que nosotros entregamos y que se vuelve sensible para extorsión, para ataques, para fraudes, entre otros. Muchas gracias, doctora, muy gentil. Muchísimas gracias, Fabricio. Buenas noches. Agradecemos a la doctora Jenny Torres, experta de seguridad informática de la Escuela Politécnica Nacional, quien nos ha ofrecido recomendaciones y también un mayor contexto sobre la situación que está viviendo actualmente en el país, la filtración de información privada relacionada a más de 16 millones de ecuatorianos, información que hoy se ha difundido y que se ha hecho pública y que en torno a ella ya las autoridades de nuestro país están asumiendo varias acciones. Queremos, antes de ir a la pausa, 20:33, recalcar esta información de último minuto. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, a través de su cuenta de Twitter, ha informado sobre la detención de William Roberto G., gerente de la empresa Novastrat, quien será trasladado de inmediato para que la Fiscalía General del Estado pueda recabar información en el marco de la investigación que realiza por las filtraciones de datos personales de ciudadanos ecuatorianos. 20:33. Vamos a una pausa, regresamos en breve con más. Sigan con nosotros. Tras el ataque del fin de semana contra la principal refinería de petróleo de Arabia Saudita, el precio del crudo se incrementó. Mientras que rebeldes hutíes se atribuyeron el ataque y advirtieron que este podría repetirse. Los precios globales de la energía se agitaron este lunes tras el ataque con drones a las infraestructuras petroleras de la compañía Aramco de Arabia Saudí el sábado, que provocó la mayor interrupción petrolera aislada en la historia. Este lunes, el precio del petróleo de Brent, por ejemplo, se incrementó hasta en un 19,5%, registrando así su mayor alza desde 1991. Este tipo de crudo llegó a comercializarse en los mercados asiáticos a $71,95 por barril al inicio de la jornada, un incremento de $11,3. Al respecto, el gobierno de Estados Unidos responsabilizó a Irán de estos ataques y el presidente Donald Trump advirtió que Washington está armado y listo para responder. No obstante, el ataque fue atribuido por el portavoz de los rebeldes hutíes, Yahya Zarea, quien argumentó que la acción fue en respuesta a las agresiones de los últimos 5 años contra Yemen y advirtió que en cualquier momento pueden lanzar más ataques contra refinerías de la petrolera saudí Aramco. Por otro lado, la Comisión Europea aseguró que la seguridad de suministro de petróleo a los países de esta región no está en riesgo y que se estima en 955 millones de barriles las reservas de petróleo y productos derivados de estos países, cifra que considera suficiente para unos 90 días de consumo en la Unión Europea. Paco Urbina, Medios Públicos. Para analistas ecuatorianos, la crisis petrolera en Arabia Saudita tendrá un impacto positivo para el país en cuanto al aumento en el precio del barril de crudo, pero puede traer consigo un relativo encarecimiento de los productos derivados del petróleo que Ecuador importa para su consumo interno. La crisis en Arabia Saudita, que enfrenta una reducción en su producción de crudo de 5,7 millones de barriles por día, equivalentes a un 5% de la producción mundial, tendrá su impacto para Ecuador. Autoridades de gobierno ya hacen escenarios. Más ingresos al erario nacional, pero como la gasolina tiene un precio ahora de libre mercado, probablemente también ocasione un alza en los precios de la gasolina. La experiencia de Fernando Santos en temas de petróleo le permite pensar que habrá un aumento en el precio de barril de crudo de marcador WTI. El país exporta cada mes 7 millones de barriles de petróleo neto, ¿verdad? Si sube $10 el barril, son 70 millones al mes, casi 1.000 al año, un gran alivio para el fisco. El presidente del Colegio de Ingenieros Geólogos en Minas y Petróleos, David Gallegos, espera que no se repitan errores del pasado si como corolario de la crisis en Arabia Saudita aumentan los ingresos petroleros para Ecuador. También hay que conocer lo sensible que es los precios petroleros. Fernando Santos propone esta opción. Ese dinero voy a usar como incremento de los recursos y no voy a subirle el IVA. Son horas y días decisivos, concuerdan los entrevistados. Ecuador y su economía a la espera. Javier Ceballos, Medios Públicos.
Vamos con más noticias. El conductor del tanquero que chocó hace una semana en Quito contra un vehículo en la avenida Simón Bolívar y provocó la muerte de una mujer registra 50 contravenciones y 2 procesos, uno por atropello y otro por accidente de tránsito con muerte. Con la presencia del conductor en la mañana de este viernes se realizó la reconstrucción de los hechos del accidente de tránsito que ocurrió hace una semana en la avenida Simón Bolívar, en donde un tanquero colisionó frontalmente contra un vehículo y provocó la muerte de una joven madre de familia y dejó a su hijo herido. Durante la pericia para determinar las causas del accidente se reveló que el conductor registra 50 contravenciones y 2 procesos, uno por atropello y otro por accidente de tránsito con muerte. Y otra cosa, él creo que tiene actualmente en su licencia 10 puntos. Y también creo que ha hecho algún curso, no sé cómo hacen cursos, y recuperan fácilmente los puntos. A juicio del jurista Jorge Luis Ortega, vacíos legales impiden sancionar drásticamente a este tipo de conductores. Por ejemplo, en el Código Orgánico Integral Penal no se establecen agravantes por el historial de conducción de una persona. Y de eso pues deberían los legisladores tomar en cuenta si es que es necesario reformar, en el sentido de que se pueda establecer un agravante. Con esto se lograría incrementar las sanciones de las penas en contra de los conductores profesionales que tienen un amplio prontuario de infracciones. No obstante, indica que es importante buscar mecanismos para regular, identificar y controlar a este tipo de conductores a través de las entidades de tránsito como la ENT, la AMT y las escuelas de conducción. Se les haga un mayor o mejor control, o pues se presente periódicamente un registro de estas personas para ver qué están haciendo o qué vehículos están transportándose, en qué vehículos se están transportando o qué es lo que están haciendo de sus actividades. Competencias que actualmente no las tienen. Juan Carlos Figueroa, Medios Públicos. Desde la sala de operaciones del Centro Zonal EQ 911 Quito se informó que a las 17:53 se reportó un incendio estructural en las calles El Juncal y de los Aceitunos, en el sector de la Cristianía al norte de la ciudad. Al momento en el sitio se encuentra el Cuerpo de Bomberos de Quito con 3 autobombas, 2 tanqueros, 2 nodrizas y un camión escalera. Además, la AMT asiste con un patrullero para controlar el tránsito vehicular. Vamos con más noticias. Después de una reunión en Beijing entre la delegación ecuatoriana y autoridades chinas, se levantó la prohibición temporal de una de las 5 exportadoras de camarón notificadas. Las exportaciones que estén en tránsito serán analizadas a su arribo al puerto del país asiático. China levantó la sanción a Omarsa Group, una de las exportadoras camaroneras que junto a la industrial pesquera Santa Priscila fueron suspendidas temporalmente por una alerta fitosanitaria al detectar cargamentos con cabeza amarilla y mancha blanca. La medida la dio a conocer el ministro de Comercio Exterior Iván Montaneda en su cuenta de Twitter. Porque eso implicaría a su vez una información del mismo gobierno de China que ya oficializa si ha habido efectivamente el levantamiento de estas restricciones. En el marco de las negociaciones se espera que en las próximas horas se revierta la prohibición para las otras 4 exportadoras. El cargamento que esté en tránsito a su llegada al puerto chino, la aduana realizará pruebas aleatorias para detectar la presencia de enfermedades o virus. José Antonio Camposano, presidente ejecutivo de la Cámara Nacional de Acuacultura, quien también formó parte de la comitiva en representación del sector privado que viajó al país asiático, en un comunicado de prensa anunció: reiteraron que a aquellas empresas que se les encuentren las enfermedades se les aplicará la sanción, es decir, la suspensión temporal y devolución del producto, y que queda a riesgo del exportador enviar su producto. Según la CNA, de enero a agosto de este año, Ecuador ha exportado 210.000 toneladas de camarón, lo que representa $1.189.292.042. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. El 30 de septiembre arranca la tercera edición de la Rueda de Negocios Banano en Ecuador, en Guayaquil. En el encuentro se espera superar $54 millones en expectativas de ventas.
Del 30 de septiembre al 3 de octubre se realizará la tercera edición de la Rueda de Negocios Banano del Ecuador, que en su última edición contó con 20 potenciales compradores de 18 países. Este año esperan superar esa cifra. 30 potenciales compradores provenientes de 18 países y citas de negocios con más de 55 productores y exportadores. 54 millones de dólares en expectativa de ventas logró generar en 2018 esta rueda de negocios que se desarrollará en el Hotel Hilton Colón de Guayaquil. A la par, se realizará el 16º Foro Internacional del Banano, donde se abordarán temas como la amenaza del hongo Fusarium raza 4, que según exportadores no ha afectado las ventas de esta fruta. En el Ecuador todavía no está la plaga. Son amenazas que hay que estar preparados en la prevención y el control. Más de 700 bananeros participarán de este foro. Los exportadores esperan que se concrete la adhesión del Ecuador a la Alianza del Pacífico. En este marco, en los próximos días continuarán las reuniones con México. Es el país con el que menos tenemos acuerdos comerciales y por tanto negociar con ellos permitiría un ingreso a la Alianza del Pacífico en condiciones, esperamos, favorables. En el primer trimestre del 2019 se exportaron 187 millones de cajas de banano, generando más de 1.700 millones de dólares. La Unión Europea, Rusia y Estados Unidos son los principales mercados. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. Gracias por continuar con nosotros. Les recordamos que pueden seguirnos en Facebook y Twitter como Telediario S. Y también a través de nuestra página web www.ecuadortv.es. Sigan informados por nuestros canales digitales y redes sociales. Ingenieros en minas y petróleos de varias provincias defienden la minería legal en Ecuador. Advierten que de prohibirse la actividad solo en Azuay se perderían 50,000 puestos de trabajo, mientras el prefecto de esa provincia presentó un recurso ante la Corte Constitucional. Son ingenieros en minas y petróleos de las provincias de Loja, Azuay y del Litoral, quienes afirmaron que es posible desarrollar en Ecuador una minería responsable. Indicaron que de prohibirse la minería en Azuay se perderían puestos de trabajo. Hay un discurso antiminero de parte del prefecto de la Azuay y la pregunta sería aquí, los que vamos a quedar sin trabajo, si pasa la pregunta, el prefecto nos va a dar trabajo a todos dentro de la provincia. Estamos hablando que alrededor de unas 50,000 personas quedaríamos en indefensión sin trabajo. Los ingenieros sostuvieron que en la minería se utiliza el 0,5% del agua presente en el país. De acuerdo al artículo 79 de la Ley de Minería, tiene que ser tratada antes de ser devuelta a las fuentes de donde fueron tomadas. Esta es la realidad que debería ser conocida por toda la sociedad, con el objeto de que no sea engañada por políticos o gente que está tratando de frenar a esta industria. Manifestaron también que el 72% del oro se concentra en Azuay y que defienden la minería legal. Esto mientras el prefecto de Azuay se unió con otras autoridades para presentar un recurso amicus curiae en la Corte Constitucional para que se prohíba la minería en esa provincia a través de la consulta popular que impulsa. O sea, ahí no se induce a nada, no es sugestiva, no es inconstitucional. Sería una vergüenza para el Ecuador que la Corte Constitucional no dé paso a una consulta popular para que el soberano se pronuncie en las urnas. De no dar paso a la Corte Constitucional a la consulta popular provincial, advierten que promoverán una consulta nacional para que se prohíba la actividad minera en todo el país. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. Y en la provincia del Oro, autoridades de control realizan recorridos por el interior de minas cerradas dentro de la zona de exclusión de Zaruma. El objetivo es verificar si estas son mal utilizadas por sableros o mineros artesanales para extraer oro de la zona prohibida. Los nuevos socavones en zonas remediadas es la preocupación de las autoridades. Dos nuevos hundimientos en la zona remediada por el Instituto Nacional de Investigación Geológico Minero Metalúrgico del Ecuador en Zaruma mantienen en zozobra a sus habitantes y autoridades. Es una desconfianza en nuestras autoridades, todo, porque imagínense que en pleno verano vivamos esta situación otra vez de emergencia, de peligro. Porque de hecho hoy estamos evidenciando nuevamente que el trabajo que se hizo aquí no se lo hizo bien.
Ante esto se realizan varios recorridos al interior de las minas que se encuentran dentro del casco urbano y que fueron clausuradas luego del primer socavón que acabó con la Escuela Fe y Alegría en octubre de 2016. Queremos tener una respuesta certera de aquello para ver qué medidas se pueden tomar. Si bien es cierto, los organismos competentes que son Arcon, Gestión de Riesgo, Ministerio de Minas, han estado preocupados de cierta manera en cuestión técnica, realmente de la práctica no hemos visto absolutamente nada. Yo creo que eso somos testigos todos los arumeños de que no se ha pasado más allá de los informes y de cuestiones que nos hayan podido dar ellos detalles de la situación técnicamente cómo está dada. Bajo decreto ejecutivo, el presidente Lenín Moreno amplió la zona de exclusión de Zaruma. Esto mientras la ciudadanía se preocupa por su ciudad y su economía. Si nadie se hace nada, eso va a seguir lo mismo que antes. Esta incertidumbre para nosotros los zarumeños es demasiado preocupante. La mayor fuente de trabajo de este cantón es la minería. Maritza Castillo, Medios Públicos. El gobierno de Nicolás Maduro y representantes de la oposición venezolana presentaron la Mesa Nacional del Diálogo para detener la crisis que vive Venezuela, mientras que Juan Guaidó propone un consejo de gobierno que incluye su separación del cargo, pero que lo mismo debería hacer Nicolás Maduro. Representantes del gobierno de Nicolás Maduro y de un grupo de partidos de la oposición venezolana presentaron una mesa de diálogo que contempla el retorno del chavismo a la Asamblea Nacional, la renovación de autoridades electorales y la liberación de presos políticos. El acto se realizó en la sede de la Cancillería venezolana ante los integrantes del cuerpo diplomático acreditado en ese país. Hemos decidido dar un paso adelante para recuperar el tiempo que por la incomprensión de muchos, la ambición de algunos y los errores de todos hemos perdido para Venezuela. Este acuerdo promoverá el canje de petróleo por alimentos, medicinas y servicios para así atender la crisis humanitaria que vive el país sudamericano, en el que, según Naciones Unidas, 1 de cada 4 venezolanos requiere ayuda humanitaria. Resolver entre venezolanos los asuntos que solo nos conciernen a las venezolanas y a los venezolanos. A este acto no acudieron representantes del reconocido como presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, quien por su parte propuso convocar a un consejo de gobierno con todos los sectores para detener la severa crisis que atraviesa esa nación. Esto implicaría, además, por supuesto, la salida inmediata de Maduro y mi separación del cargo hasta una elección presidencial real. Finalmente, Juan Guaidó aseguró que no retomará las reuniones con representantes del régimen de Maduro, aunque no adelantó cuál será su estrategia una vez rotas las negociaciones. Paco Urbina, Medios Públicos. Con esto finalizamos Telediario Estelar. Como siempre, gracias por habernos acompañado y que disfruten de una agradable noche.